Hola estudiantes, hoy vamos a continuar con Introducción a la Estadística. Vamos a empezar a ver medidas de tendencia central. Bueno, como hemos visto, la estadística descriptiva tiene como objetivo organizar, resumir y presentar datos. Una manera de resumirlos es a través de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como su nombre lo indica, tienen que ver con un solo valor, una sola medida, que nos va a dar la información de todo un grupo de datos, que este grupo de datos pueden ser una muestra. Si es una muestra, entonces nuestra medición va a recibir el nombre de estadística. Y si es una población, entonces va a recibir el nombre de parámetro. Esto es importante porque en estadística tenemos que distinguir cuándo trabajamos con muestras y cuándo trabajamos con poblaciones. Recordemos que casi siempre vamos a trabajar con muestras para sacar inferencias de poblaciones. Lo que quiere decir es que nuestra muestra, que va a ser representativa, nos va a representar una población. ¿Ok? Entonces casi siempre vamos a estar trabajando otra vez con muestras. Pero vamos a hacer algunos ejercicios en los que vamos a considerar nuestros datos como si fueran una población. ¿Por qué es difícil trabajar con poblaciones? Pues porque para obtener datos de toda una población son muchísimos datos. Como habíamos visto un poco con el primer cuestionario que les puse, muchos se equivocaron ahí, una población es un grupo de personas o de, no sé, de datos de cualquier otra naturaleza, que pueden ser libros o animales o plantas, un conjunto de unidades de análisis, pero en una población son todos los posibles. Por ejemplo, todos los habitantes de Querétaro son una población. O bien, si mi delimitación de población son niños, serían todos los niños de Querétaro, por ejemplo. O de México, o de, no sé, o de Celaya, o de donde quieran ustedes considerar su población. Una muestra, en cambio, es un pequeño grupo. El grupo de clases de ustedes es una muestra. Digamos, la población de estudiantes de licenciatura de psicología de la universidad serían todos los estudiantes que están en la licenciatura, no nada más un grupo. Entonces, bueno, eso es importante diferenciarlo, ¿no? Cuando es muestra y cuando es población. Y no significa que cuando son poquitos es muestra y cuando son muchos es población, porque una muestra puede ser bien grande, ¿va? Bueno, vamos a empezar a ver las medidas de tendencia central. La primera y la más conocida es la media aritmética. Ustedes la conocen muy bien porque se han pasado mucho tiempo de su vida sacando sus promedios de calificaciones. El nombre correcto en estadística es media aritmética, aunque nosotros le decimos en la vida cotidiana promedio. Se llama media aritmética porque lo obtenemos a través de un cálculo aritmético. ¿Cómo lo obtenemos? Pues es muy sencillo. Sumamos todos los valores de una población o muestra y los dividimos entre el número de valores. Es lo que hacen ustedes con sus calificaciones del semestre. Suman todas sus calificaciones y la dividen entre la cantidad de materias que tuvieron para obtener su promedio del semestre. Esta media se llama aritmética, lo que significa que hay otras medias que no son aritméticas. En el texto habrán visto otras medias, ahorita no las vamos a ver, pero está la media geométrica, por ejemplo, la media armónica o la media ponderada. Esas va a ser muy raro que las usemos, pero también existen para que lo sepan. Bueno, esta es la fórmula de la media para una muestra. La fórmula a lo mejor les va a sonar medio rara, pero en realidad ustedes llevan mucho tiempo utilizándola. El símbolo para media muestral es una X con una barra encima, como pueden ver aquí. Ese es el símbolo para media muestral. Es el símbolo del promedio. Es muy sencillo. Y esta es, digamos, la ecuación que se hace para sacarla, que ustedes la conocen muy bien. X es un dato, cualquier dato. La Y significa cualquier dato. XY sería cualquier dato. X subíndice Y, cualquier dato. Cualquier dato desde el primero, aquí tenemos Y igual a 1, hasta el último, que es la N de arriba. Este símbolo, que es sigma, una letra griega, significa sumatorio. Y nos va a indicar que vamos a sumar todas las X desde la 1 hasta la N. Si en lugar de un 1 y una N tuviéramos, por ejemplo, un 2 y aquí arriba un 5, sería que vamos a sumar desde el 1 hasta el 5. Por ejemplo, si yo pusiera mi símbolo de sumatoria, que no me va a salir muy derechito, y pusiera Y igual a 2 y aquí arriba pusiera 6, eso significaría que voy a sumar todos mis datos desde el segundo hasta el sexto, nada más. ¿Sí? Eso significan los simbolitos de esta ecuación que se ve tan rara, pero en realidad es bastante sencilla.
Solamente significa eso. Vamos a sumar todos los datos desde el 1 hasta el enésimo. Hasta el n es el último, ¿no? Dependiendo del número de participantes que tenga mi muestra. Si solamente tengo 6, pues hasta el 6. Si tengo 100, pues hasta el 100, y así. Y luego lo vamos a dividir entre la cantidad de datos, ¿no? Entre la n. La n siempre va a ser la cantidad de datos o de participantes en nuestra muestra. Si en cambio estoy trabajando con poblaciones en lugar de con muestras, entonces lo que voy a tener es este otro símbolo. Es una letra griega también, es una letra griega que se llama mu o mu, y va a ser media, pero de una población. En este caso estamos hablando de una población completa, una delimitación de población en la que todos los participantes están en mi grupo, todos los posibles participantes que tengan las características que me interesan, por ejemplo, ser de Querétaro, todos están en mi grupo, entonces es una población. Y aquí vamos a cambiar algunos símbolos, por ejemplo, la n sigue siendo el tamaño, pero ahora es el tamaño de la población y es mayúscula. Todo lo demás es lo mismo, tenemos una XI, que es cualquier dato, desde el primero hasta el último, pero aquí tenemos que hasta el último va a ser n mayúscula, o sea, hasta el último de la población. Si tenemos en la población, por ejemplo, de Querétaro, no sé, 2,5 millones, pues será desde el primero, desde el 1 hasta el 2,5 millones. Pésimo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar, cuando es muestra y cuando es población, pero el procedimiento es exactamente el mismo, sumas todos los datos, desde el primero hasta el último, y lo divides entre la cantidad de datos que tienes. Algo que han hecho muchas veces, muy sencillo. Bueno, la media aritmética es muy utilizada porque tiene muchas ventajas. Sus ventajas son que es única, es un único dato. Solamente voy a sacar una media aritmética para cada una de mis muestras o poblaciones, lo cual es una enorme ventaja. Hay algunos otros, por ejemplo la moda, que no es único, sino que puedes tener varias modas. La media, en cambio, es una sola. Entonces, eso es una enorme ventaja. También es simple, es muy fácil de entender, muy fácil de calcular. Y además es muy usada, mucha gente ya la conoce. Luego, el problema que tenemos es una ventaja y una desventaja, es que todos los valores en un conjunto de datos, todos los valores, cada uno, todos intervienen en el cálculo de la media. Por lo tanto, la media es afectada por cada valor. Y si tenemos un valor extremo, este puede influir en la media hasta el punto de hacerla un valor no representativo. Esto ustedes se habrán dado cuenta seguramente cuando han tenido una mala calificación que les baja su promedio. Entonces, cuando les pasa eso, es un ejemplo de esto que estoy poniendo en este párrafo. Cuando alguien les puso un 6 y ustedes llevaban puros 10, ese 6 va a bajar su promedio, es lo que ustedes van a decir, ¿no? Le van a ir a decir a su maestro, súbame un punto, por favor, porque eso va a bajar mi promedio. Bueno, una manera estadística de decirlo sería, ese valor extremo está influyendo en mi promedio hasta hacerlo un valor no representativo. O sea, yo tenía puros 10 y ahora tengo un 6 y eso va a disminuir mi promedio un montón y lo va a hacer un valor que no me va a representar lo que realmente estuvo ocurriendo en el semestre, ¿no? Que estaba teniendo puros 10 y por un revés de la fortuna sacaron un 6 por ahí. Vamos a decir que un revés de la fortuna y no que no estudiaron. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esta es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que todos los datos están participando en la media. O sea, todos los datos están ahí. Es un valor que me representa, es muy representativo porque realmente todos los valores de mi población o de mi muestra, todos los valores están representados en la media aritmética. Pero es una desventaja en el caso de que tenga datos muy raros, muy pequeños o muy grandes que me alteren a mi promedio y me muestren algo que no está ocurriendo. Digamos, supongamos que a ustedes les dicen, no sé, que tienen que dar una clase y que el promedio de edad de la gente a la que le van a dar la clase es de 18 años y ustedes van pensando encontrar a gente pues de 17, 18, 19 años. Y resulta que en realidad lo que tienen son niños de primaria y algunas personas de la tercera edad. Entonces, la media no va a ser un valor representativo. Por casualidad dio como promedio 18, pero en realidad eso no te representa la situación, ¿no? Porque en realidad lo que tienes son niños y personas de tercera edad, no personas de 18. Entonces, ese es el problema de la media, que puede ser engañosa si hay datos muy extremos. Para solucionar esto se puede utilizar la mediana, que también ha sido muy usada y seguramente la han visto en algún momento de sus vidas académicas.
por ahí en la secundaria o en la prepa. La mediana es un valor que en realidad no se calcula, sino que se localiza. La mediana es un valor que va a dividir a nuestro conjunto de datos en dos partes iguales. En este caso yo tengo aquí un ejemplito donde tengo todos estos datos, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 10, 10. Para empezar los tengo que tener ordenados. Si no están ordenados no puedo ubicar a la mediana. Tengo que ubicarlos desde el más pequeño, en este caso este 2, hasta el más grande que es este 10. Entonces, bueno, en este caso pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Y por lo tanto hay un valor que es este 6 aquí, que está justo a la mitad. Como está justo a la mitad, entonces esa es mi mediana sin más. Ya, no tengo más nada que hacer. Si se fijan, no calculé nada, lo único que hice fue ubicarlo. Es el valor que está justo a la mitad. ¿Sí? Divide a mis datos en dos partes. Esta primera parte, que son 5 valores, y esta segunda parte, que son otros 5 valores. Pero puede ocurrir una cosa muy terrible, como que en lugar de tener 11 datos, tenga 10, como en este caso. En este caso tengo 10 datos, y lo que tengo acá son 5 valores de este lado y 5 valores de este lado. Entonces de este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 valores. Y de este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5. También tengo 5 valores. Como pueden ver, no tengo ningún valor que esté justo a la mitad. Tengo dos valores que están justo a la mitad. Entonces, pues no tengo una mediana. En este caso sí voy a tener que hacer un cálculo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sacar el promedio de mis dos valores de en medio, que son 6 y 7. Y mi mediana va a ser 6.5. En este caso sí, vamos a tener que hacer un pequeño cálculo. Pero en general la mediana pues no se calcula, sino que se localiza. Tiene ventajas y desventajas también. Tiene la ventaja de que también es un valor único, es un solo valor que me va a ilustrar o representar todos mis datos de mi muestra o de mi población. También es muy simple, es muy fácil, no se calcula ni siquiera, sino que se localiza, entonces es muy sencilla. Y tiene la ventaja de que no es afectada tan drásticamente por los valores extremos. Digamos, si ustedes tuvieran de calificaciones un 6 y puros 10, su mediana sería 10. Entonces no se vería afectado su promedio. En este caso, si se considerara mediana en vez de promedio. Entonces no se afectaría su mediana. Su mediana seguiría siendo 10, ¿sí? El problema de la mediana, la desventaja, es que, pues, como no se calcula, sino que se localiza, entonces, pues no representa todos mis datos. Yo puedo tener valores extremos o valores muy raros o dos muestras bien diferentes, y si el valor del medio es el mismo, pues la mediana va a ser la misma. Así que una mediana no me va a dar una información tan precisa acerca de mi muestra o de mi población, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, en este mismo ejemplo, en lugar de al final un 10, podría tener un 100. Y mi mediana seguiría siendo 6.5. ¿no? Ese es un problema. O dos 100, ¿no? Incluso podría tener este otro 10, también podría ser un 100, y mi mediana seguiría siendo 6.5. Entonces, ese es un problema, porque si bien no se afecta por los valores extremos, esto también puede ser una desventaja, porque pues yo puedo tener cosas en mi muestra que no se están ilustrando en la mediana, ¿no? Lo mismo al revés, ¿no? Si ustedes tienen puros 6 y un profe, o en una materia se sacaron un 10 va a subir su promedio, pero no su mediana. Su mediana sigue siendo la misma. Si tienen, no sé, 4 6 y un 10, su mediana sigue siendo 6. Entonces no se va a mejorar su promedio, no se va a mejorar su mediana más bien, no se va a mejorar por haber tenido un 10. Entonces este es el problema, que no es tan representativa, porque no todos los valores están participando en la mediana. La moda, pese a que su nombre dice otra cosa, la moda pues ya no se usa, la moda ya no está de moda. No se usa mucho, se usa solamente como para ilustrar en algunos casos de datos cualitativos, pero no se usa mucho, para la estadística casi no la vamos a usar. La moda de un conjunto de valores, de una muestra, de una población, es el valor que ocurre con más frecuencia. Si todos los valores son distintos, pues no hay moda y ya. Pero un conjunto de datos puede tener más de una moda.
podemos tener un conjunto de datos en el que aparezca la misma cantidad de veces el 5 y el 7. Y entonces tenemos dos modas. Ese es un problema porque pues ya no es un valor único, ¿no? Sino que puedo tener dos valores de moda. La categoría que ocurre con más frecuencia es la categoría modal. Por ejemplo, en este caso, con estos datos que tengo, 3, 3, 4, 5, 6, 6, muchos 8. Mi 8 es mi moda porque es el que más frecuentemente aparece. ¿Sí? Por eso es la moda. Otra vez tengo que tener mis datos ordenados. Del más pequeño, que es este 3, a el más grande, que es este 13. La mediana, por ejemplo, también requiere que estén los datos ordenados, pero el promedio o media aritmética no lo requiere. Tú puedes tener tus datos en desorden y igual puedes calcularlos sin problemas. Pues bueno, esta es la moda y se utiliza más que nada para describir datos cualitativos, para describir cuál es el dato o el valor más frecuente. Pero hay muchas ocasiones en las que un valor o un conjunto de datos no tiene moda porque todos los valores son muy distintos. Bueno, vamos a dejarle aquí por ahora y les voy a dejar un pequeño ejercicio para que saquen media moda y mediana de un conjunto de datos. Muy bien, chicos. Gracias.